y a comenzar la teoría. Bien, entonces decimos que cuando queremos implementar nuestro sistema de adquisición de datos o nuestro sistema de medida, pues el primer elemento en la cadena de medida o en la cadena de señal, recuerden que la cadena de señal son todos aquellos componentes o bloques por los que pasa la señal hasta que llega a su formato digital. Entonces, el primer elemento, pues, es el sensor, que va a ser el dispositivo precisamente que nos va a convertir la información que queremos nosotros medir o censar, la variable, no la va a convertir en una señal eléctrica. Entonces, es importante estudiar esa etapa, la vamos a denominar etapa de censado porque es la primera de las etapas. Vamos a ver la definición de sensor, su clasificación, sus características estáticas y dinámicas. Una vez que ya sepamos o tengamos conocimiento básico de lo que son las características estáticas y dinámicas, pues vamos a ver que a partir de ellas va a comenzar el diseño de nuestro sistema. Vamos a nosotros a definir qué características queremos que tenga el sistema en cuanto a resolución, exactitud, linealidad, histéresis, que son las características que vamos a comentar. Entonces, recordemos que el mesurando se define como la magnitud o parámetro que queremos medir o que queremos cuantificar. Decíamos por ahí en nuestras primeras sesiones de clase que medir es asignar un valor numérico a una variable de acuerdo a una experimentación de forma objetiva y basado en una ley de experimentación. Entonces, decíamos que la magnitud que queremos medir o cuantificar pues puede estar en diferentes dominios, puede ser dominio químico, magnético, eléctrico, térmico, mecánico, ¿sí? Y ese parámetro, pues, a través de los sensores se convierte en una magnitud eléctrica. Y ya ese mesurando, pues, es una variable o una magnitud que nosotros queremos medir o cuantificar, ¿no? Por ejemplo, temperatura, por ejemplo, humedad, ruido, vibración acústica, flujo, fuerza, presión, peso, etcétera. Entonces, todas estas magnitudes pueden venir de estos dominios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un sensor que es térmico para medir temperatura y tiene principios de termoresistencia, pues a lo mejor es un sensor térmico. O por ejemplo, si es un sensor de fuerza piezoresistivo, pues a lo mejor su principio de funcionamiento es mecánico y a la salida pues nos da un cambio de resistencia o un cambio en capacitancia, ¿no? Entonces aquí la idea es tener en mente el mesurando que queremos medir o que queremos cuantificar. Entonces decíamos que el primer elemento que nos va a convertir ese mesurando en una información eléctrica para poderla nosotros acondicionar y posteriormente digitalizar o llevarla a un convertidor analógico digital y luego poderla adquirir y hacer un análisis con ella, pues es el sensor. Entonces el sensor se define como ese dispositivo que se relaciona con los sistemas electrónicos, ¿sí? Por ejemplo, se dice que los sensores existen desde siempre. Nosotros los traemos ya embebidos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, se dice que el ser humano, pues tiene a través de los sentidos sensoriales, puede detectar luz, puede detectar fuerza, presión, temperatura, sonido. Y a través de esos sentidos, pues nosotros nos comunicamos con el medio que nos rodea. Pero los dispositivos electrónicos se comunican con ese medio que los rodea, pues a través de los sensores, que van a ser los sentidos sensoriales de esos dispositivos electrónicos, ¿no? Y mediante esos sensores, pues nosotros podemos captar ese mesurando
y poder darle una aplicación que puede derivar en algún confort o en algún control, algún monitoreo de alguna variable o de algún proceso que queramos controlar o automatizar. Entonces, ese primer elemento en la cadena de señal o en la cadena de medida, pues va a tener una relación de entrada y una relación de salida, ¿sí? Por ejemplo, el mesurando, que lo vamos a identificar como la variable X, estaría aquí en el eje horizontal. En el eje vertical sería la salida del sensor, que lo vamos a denominar como una variable Y. Entonces, tenemos una entrada que va a ir cambiando y conforme va cambiando, pues también la salida va a tener un cambio. Entonces, nosotros debemos de hacer una caracterización para poder estimar qué relación hay entre la variable de salida y la variable de entrada de ese sensor, para poder conocer esa información y poder interpretarla, para saber cuando nosotros a la salida del sensor midamos un valor, por ejemplo, en voltaje, o en corriente, o en resistencia, o en capacitancia, pues sepamos interpretar la entrada. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Pues a partir de esa relación de entrada-salida, que para nosotros pues va a ser una curva de respuesta o curva de calibración del sensor, ¿sí? Entonces, al principio pues no la conocemos, para nosotros lo vamos a ver como una caja negra, y van a ver que a partir de una caracterización que le vamos a hacer, pues vamos a poder estimar esa respuesta o ese comportamiento de entrada-salida del sensor, ¿no? Entonces se dice que el sensor pues recibe una información de entrada y a la salida pues nos va a entregar una variable en el dominio eléctrico, ¿no? Entonces la definición como tal se dice que un sensor es un dispositivo que transforma la información que viene en un determinado dominio, que puede ser cualquiera de los dominios que mencionábamos ahorita, térmico, magnético, óptico, mecánico, y nos entrega una señal eléctrica. Entonces se dice que hace una transformación de dominios, de cualquiera de estos dominios a dominio eléctrico. Entonces decimos que esa transformación de dominios, pues la salida del sensor puede estar, o las señales que nos entrega el sensor pueden ser en el dominio analógico. Entonces puede ser corriente, voltaje o carga, o puede ser en el dominio en frecuencia, puede ser mediante variaciones de anchura de pulso, cambio en frecuencia, cambio en fase, o puede también estar en un formato digital, que puede ser una palabra digital o un valor en cuentas de información digital. Entonces se dice que un sensor es un dispositivo que recibe una señal o estímulo y entrega una señal eléctrica. Y no hay que confundirlo con transductor, porque transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otro, pero no necesariamente esa salida es eléctrica como en el de un sensor, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un transductor que convierta energía térmica en energía mecánica, o energía magnética en energía radiante, etcétera, energía química en cualquier otro parámetro, pero no necesariamente la salida es eléctrica, ¿no? Entonces, el término sensor es un transductor también porque convierte un tipo de energía en otro, pero su salida siempre va a ser eléctrica, ¿sí? Entonces, un transductor eléctrico es el equivalente a un sensor. Pero si vemos nada más la palabra transductor, no quiere decir que sea un sensor, sino puede ser un dispositivo intermedio, cuya salida no necesariamente es eléctrica. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de, por ejemplo, entradas, dominio de entrada, dominio de salida, y a lo que a nosotros nos va a interesar, pues es precisamente en el que la salida es eléctrica, ¿no? Que es el sensor. Entonces, por ejemplo, para convertir energía radiante en energía eléctrica, pues existe el principio físico de fotoconductividad, ¿sí? Por ejemplo, para convertir energía mecánica en energía eléctrica, pues existe el principio físico de piezoelectricidad.
y a partir de estos principios pues son los materiales con los que se fabrican los sensores. Aunque como nosotros no vamos a fabricar sensores, pues no nos vamos a meter con los principios físicos, únicamente lo que vamos a identificar es qué salida me entrega ese sensor para yo poder acondicionarla y llevarla a un convertidor analógico digital y así poderla medir, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a encontrar a estos sensores en la bibliografía? ¿Cómo los clasifican los libros o cómo los clasifican también los vendedores o los dispositivos que estén comercialmente disponibles? ¿Cómo los encontramos? Entonces los clasifican por su señal de salida. Ahorita vamos a ver que pueden ser analógicos, digitales o casi digitales. Por su aporte de energía se clasifican en pasivos o generadores o se clasifican en activos o moduladores. Por su magnitud a medir, pues aquí es el parámetro o el mesurando que se quiere medir, por ejemplo, presión, temperatura, aceleración, nivel, etcétera. O puede ser por el principio físico de conversión, que puede ser resistivo, capacitivos, inductivos, magnéticos, químicos, etcétera, ¿sí? Entonces, estos 4 son las clasificaciones típicas en las que los vamos a encontrar. Por ejemplo, por la señal de salida, decíamos que puede ser analógico, en donde la información pues puede estar en la amplitud de una señal. Cambia temperatura, cambia la amplitud, cambia flujo, cambia, por ejemplo, humedad, aceleración, vibración, etcétera, pero la salida está siempre en la amplitud de esa señal que me entrega el sensor. Entonces puede ser un cambio en voltaje, un cambio en resistencia, un cambio en capacitancia, que obedece a un cambio en el parámetro que está sensando. Si la salida es casi digital, entonces la información no está en la amplitud, la información puede estar en la frecuencia o en el tiempo de una señal que normalmente es una señal cuadrada, cuya voltaje o amplitud es fija, pero aquí cambia, por ejemplo, la anchura de pulso, la frecuencia o la fase de esa señal. Entonces la información que queremos censar pues está en esos parámetros, no en amplitud como en los analógicos. O puede estar en una palabra digital. Hay sensores que ya me entregan directamente un código binario, por ejemplo, en donde la información pues ya está directamente. Ya nada más aquí hay que ir y leer esos sensores para poder extraer la información. Por ejemplo, interfaces I cuadrada C, interfaz SPI, etcétera. Entonces aquí se denomina casi digital porque todavía hay que convertir la frecuencia o el tiempo en un valor digital. Normalmente se hace con un frecuencímetro embebido o implementado con un temporizador o un contador de un microcontrolador. Para el caso de los analógicos, pues vamos a ver que necesitamos convertir ese voltaje a un valor digital mediante convertidores analógico a digital, que es normalmente como lo vamos a hacer en nuestras prácticas. Y se dice que pues de todos estos 3 factores que podemos encontrar como señal de salida en los sensores, pues predominan los sensores con salida analógica por sobre los otros 2 parámetros. Por el aporte de energía dijimos que pueden ser moduladores o activos o generadores o pasivos. Esto quiere decir que son sensores moduladores aquellos que requieren de una fuente de alimentación externa para funcionar. Por ejemplo, sensores resistivos, capacitivos, inductivos, pues requieren de una excitación o de una polarización para podernos entregar la salida o hacer esa conversión de entrada a salida. Y hay sensores generadores o también denominados pasivos, que son aquellos que utilizan el medio donde miden. Por ejemplo, una celda fotovoltaica es un sensor generador, el cual recibe intensidad de luz y me entrega una señal de salida, que puede ser voltaje, ¿sí? Entonces, ahí no requiere de una alimentación externa el sensor, sino el mismo medio que está sensando le sirve para poder hacer o utilizar esa energía del medio
que está sensando para poder entregar la salida. Entonces no requiere de alimentación externa los generadores, mientras que los moduladores sí requieren de alimentación externa, ¿no? Y aquí está un par de ejemplos. Fotodiodo, pues es un sensor generador. Un sensor PT1000, que es una resistencia para medir temperatura, o unas galgas estensométricas, que son resistencias para medir deformación o medir fuerza, pues son sensores que requieren de alimentación, mientras que acá, por ejemplo, un fotodiodo, un fototransistor, una celda solar, pues son dispositivos que no requieren de alimentación para entregarnos su señal de salida. Por la magnitud a medir, decimos que pues, es el mesurando que se quiere censar. Aquí se clasifican, como su nombre lo dice, sensor de presión, sensor de flujo, sensor magnético, sensor de temperatura, y así los vamos a encontrar disponibles comercialmente. Por el principio físico decíamos que pueden ser resistivos, capacitivos o inductivos, y ya de acuerdo a alguno de los parámetros que varíen, pues es el cambio en resistencia, ¿no? Por ejemplo, si es un sensor que es sensible a temperatura, pues puede variar a lo mejor la resistividad del material y cambia la resistencia de salida. O si cambia la geometría o si cambia el área, pues cambia la resistencia y de acuerdo a cualquiera de esos parámetros, pues me entrega una señal de salida. Entonces, esa es una clasificación general de cómo los vamos a encontrar disponibles en el mercado. Ahora vamos a ver cómo es su comportamiento estática y dinámicamente. Entonces, las características que veamos ahorita son para los sensores, pero también aplican para todo el conjunto del sistema de adquisición de datos. Quiere decir que todo el sistema de medida también va a obedecer a estas mismas características, no solo el elemento sensor, sino todo el conjunto también. Entonces, se dice que la respuesta de un sensor pues, no es del todo ideal. Va a haber factores que le afecten del entorno donde está funcionando, de acuerdo también al material con el que estén fabricados, pues la respuesta no va a ser del todo ideal, sino va a tener cierto retardo, va a tener un comportamiento que obedece a ciertas características que lo definen. Entonces, para poder caracterizar o identificar esas características de un determinado sensor, se realiza un procedimiento de calibración, en donde el sensor pues, va a ser como una caja negra, se le va a aplicar entradas conocidas y se va a ir midiendo la salida. Y vamos a ver que mediante un procedimiento que vamos a hacer a través mediante curvas de regresión, que lo vamos a hacer en Excel, que precisamente ese es el ejercicio que vamos a hacer en la siguiente clase, vamos nosotros a identificar o a poder conocer esas características de ese sensor, por eso se llama calibración. Entonces, la calibración, como nos dice aquí, es un procedimiento donde usualmente se utiliza como referencia un instrumento modelo y vamos a caracterizar el dispositivo que en principio pues no conocemos su comportamiento, ¿no? Entonces, ese comportamiento o esas características que van a definir el comportamiento del sensor puede ser denominadas estáticas, que normalmente se cuantifican en términos de error, vamos a ver. Se denominan estáticas porque se dice que son características que van a permanecer constantes durante el tiempo o que cambian de una forma muy lenta con respecto al tiempo. Quiere decir que si nosotros lo caracterizamos hoy, mañana, pasado o después de un año de funcionamiento, pues en teoría las caracterizaciones estáticas debemos de obtener más o menos las mismas características. Entonces recuerden que mediante esas características de comportamiento, pues nosotros vamos a poder definir la relación entrada-salida de ese sensor, ¿no? Lo que decíamos al principio.
Entonces va a haber un comportamiento estático, pero también va a haber un comportamiento dinámico, ¿sí? Entonces, para hacer una calibración dinámica, pues vamos a aplicar entradas que varían con respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí una entrada a una respuesta escalón, y vamos a esperar un determinado tiempo, que recuerden que cuando se aplica a un sistema, por ejemplo, de primer orden, pues tiene un comportamiento exponencial de esta forma. Entonces, primero va a tener una respuesta transitoria, en donde nosotros pues debemos de esperar y no medir, porque si le aplicamos una entrada, un cambio brusco, por ejemplo, de temperatura, un cambio brusco de velocidad o un cambio brusco de humedad al sensor, pues el sensor no va a responder instantáneamente, sino tiene que pasar un determinado tiempo hasta que llegue a su respuesta estable. Entonces, ¿cuándo vamos a medir la salida del sensor? Pues cuando ya esté en estado estable, porque si lo medimos en régimen transitorio, pues vamos a medir erróneamente. Imagínense que medimos aquí, pues nos va a entregar una determinada salida, pero todavía el sistema no se estabiliza hasta que pasa un determinado tiempo. Entonces, ese comportamiento o ese tiempo de respuesta, pues es el que vamos a tener que caracterizar también para saber cuánto tiempo hay que esperar para que el sensor me entregue una salida válida a partir de un cambio en su entrada. Y aquí está lo que les decía ahorita. La calibración es un procedimiento en el cual se aplican valores conocidos de un mesurando y se mide o se observa la respuesta estática o dinámica del sensor. Ese es el procedimiento de calibración. Entonces, vamos a hacer una calibración estática y una calibración dinámica para poder conocer el comportamiento real del sensor que estamos utilizando, y de acuerdo a eso, pues poder interpretar su entrada a partir de su salida. Entonces, de acuerdo a esa calibración, pues va a haber características estáticas o características dinámicas. Vamos a verlas de forma separada porque tienen su particularidad cada una de ellas. Entonces vamos a comenzar con las características estáticas. Recuerden que las estáticas son aquellas que definen el comportamiento del sensor, como su nombre lo dice, de una forma estática. O sea, que no varían con respecto al tiempo o que cambian de una forma muy lenta con respecto al tiempo, que se pueden considerar estáticas. La primera de ellas es la curva de calibración, que va a tener mucha información de ella. A partir de la curva de calibración, vamos a ver que vamos a poder estimar otras 3 o 4 características. ¿Qué es la curva de calibración? Es la relación que hay directa, como nos dice aquí, punto a punto de la magnitud de salida en función del mesurando, y se expresa mediante una ecuación, una tabla o una gráfica, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos de unos sensores y vamos a ver cómo nos especifican esa curva de calibración. Entonces, la curva de calibración va a ser, como nos dice ahí, la relación punto a punto de la salida con respecto a la entrada. Entonces va a ser, en el eje X vamos a poner la entrada y en el eje vertical la salida. Entonces, para nosotros la entrada ahorita la vamos a denominar con nuestra variable X y la salida va a ser nuestra variable Y. Y aquí hay algo muy importante que debemos de destacar. Así como nosotros, cada persona tiene su propia huella digital, que es única para cada persona, cada sensor en particular también tiene su propia curva de calibración. También se denomina respuesta estática o curva característica o función de transferencia estática. Tiene todos estos nombres, como lo vamos a encontrar en la bibliografía de sensores. Entonces, como les decía, cada sensor tiene su propia curva de calibración. Entonces, si nosotros aplicamos una caracterización para obtener las respuestas o las características de un sensor en particular, si nosotros cambiamos ese sensor, se nos daña o compramos otro y lo reemplazamos, pues tenemos que volver a calibrarlo para poder obtener esas características en particular o esa curva de calibración particular de ese nuevo sensor, ¿sí?
Entonces, cada sensor va a tener su propia curva particular, que nos dice que es la relación directa de la magnitud de salida en función del mesurando. Entonces, la curva de calibración nos va a dar el offset, que es una de las primeras características básicas o estáticas de cualquier sensor. También conocido como desviación, cero o null, ¿sí? Entonces, el offset, ¿qué es? Es el valor de salida para una entrada cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí aplicáramos una entrada cero, idealmente la salida tendría que ser cero, pero van a ver que todos los sistemas y todos los sensores tienen un pequeño offset, que es una pequeña desviación. Para una entrada cero, la salida no va a ser cero. Entonces, ese valor inicial, cuando la entrada es cero, se conoce como offset. Y este offset pues ocurre por diferentes factores. Uno es por cambios ambientales, por degradación del envejecimiento de los componentes. La ventaja es que una vez que lo identificamos, pues se puede corregir. Si nosotros sabemos que para una entrada 0 la salida siempre da 5, pues a todos los valores que midamos hay que restarle 5 y desplazaríamos la curva hacia el origen y ahora sí tendríamos una corrección de offset, ¿sí? Entonces, ese parámetro o esa característica es muy importante identificarla para poder hacer una corrección o una calibración. Y esto lo hace cualquier instrumento que nosotros utilicemos. Por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó utilizar de estas básculas de baño de aguja, en donde traen como una especie de potenciómetro para poder ajustar el cero. Entonces, antes de pesarnos, por ejemplo, pues trae su perilla de ajuste y nosotros podemos llevar el indicador hacia el cero, ¿sí? Porque si no, pues ya comenzaría en 5, 10, 1, 2 o 3 kilos por encima. Entonces, sin tener ningún peso encima, la báscula ya nos está dando una indicación. Eso sería un error de offset. Entonces, nosotros estamos haciendo ahí una compensación manual al momento de ajustar la perilla para llevarlo a cero. Y así hay muchos instrumentos que traen el ajuste de offset. Ya ahora los nuevos sistemas digitales, por ejemplo, las básculas de baño, ya las digitales, que nos muestran ya el display en valores digitales o numéricos, ya no son de aguja. Si se fijan, cuando ustedes la encienden, no muestran el 00 instantáneamente, sino pasa un determinado tiempo, por ejemplo, un medio minuto, en donde internamente se corre un algoritmo de calibración para hacer un ajuste de offset. Una vez que ya realiza ese ajuste, pues ahora sí nos indica 00 la perilla, la báscula, y ya se pueden, ahora sí ustedes colocar encima o colocar el objeto que desea pesar. Entonces, esa es la característica offset. La siguiente característica también es de las más importantes y podemos obtener a partir de la curva de calibración, que precisamente la relación entrada-salida o la razón de cambio de la salida con respecto a la entrada es lo que se conoce como sensibilidad, ¿sí? Entonces, un pequeño cambio en la salida con relación a un cambio en la entrada, o también se conoce como la pendiente de la curva de calibración. Entonces, después de obtener nosotros este gráfico de calibración y hacer un ajuste, por ejemplo, a una línea recta, a una exponencial, a un logaritmo, pues vamos a ver que esa sensibilidad pues es la que nos va a dar precisamente la razón de cambio de la salida con respecto a la entrada. Entonces, matemáticamente se dice que es la derivada de la curva de calibración, ¿sí? Que es la derivada de la salida con respecto a la entrada. Entonces, en cambios pequeños, pues podemos reemplazar las derivadas por incrementos y decir que es un pequeño cambio en la salida que ocasiona un cambio en la entrada, ¿sí? Que es la pendiente de la curva de calibración. Entonces, interesa pues que la sensibilidad sea constante para todo el rango de entrada. Si la sensibilidad es constante para todo el rango de entrada, quiere decir que el sensor es lineal.
y hay una relación directa de entrada con respecto a la salida, ¿sí? Recuerden que la ecuación de una línea recta sería y igual a mx más b, en donde b sería el offset y m sería la pendiente. Entonces, en nuestro caso, por analogía, y es la salida, s es la pendiente, x es la entrada y el offset pues es la desviación inicial. Entonces, si no hubiera offset, pues aquí sería sensibilidad por la entrada, pues nos daría directamente la salida, ¿sí? Y recuerden que la sensibilidad, pues es, en este caso podemos obtenerla como y máxima menos y mínima entre x máxima menos x mínima, ¿no? Haciendo analogía con una línea recta, es y2 menos y1 entre x2 menos x1, que es lo que tenemos expresado aquí. Entonces, interesa pues que la sensibilidad sea constante. Eso quiere decir que durante todo el rango, pues va a haber una relación directa de la entrada con respecto a la salida. Pero vamos a ver que en la práctica, pues esto no se cumple del todo, porque vamos a tener sensores con comportamiento logarítmico, con comportamiento exponencial, que son nada más lineales en un pequeño tramo o en un pequeño rango de medida, ¿sí? Pero vamos a ver que una vez que obtenemos esa sensibilidad, pues vamos a poder tener la relación de entrada-salida de una forma directa. Entonces ya llevamos 3 características estáticas: la curva de calibración, el offset y la sensibilidad. Entonces, siguiendo con esa misma gráfica de respuesta o de calibración, pues vamos a definir lo que son los límites. Vamos a tener límites en la entrada y límites en la salida. Entonces aquí dijimos que nuestra variable de entrada es la x, pues vamos a tener un límite mínimo que vamos a denominar x mínimo y un límite máximo que vamos a denominar x máximo. Por ejemplo, si estamos midiendo temperatura, pues nuestro valor mínimo puede ser a lo mejor 10 grados, y nuestro valor máximo a lo mejor 100 grados o 200 grados. Si estamos midiendo en un horno, pues a lo mejor dijimos, ¿sabes qué? A mí nada más me interesa desde los 300 hasta los 500 grados, o desde los 100 grados hasta los 200. Entonces nosotros definimos nuestros límites de la variable de entrada y los límites de la salida, pues nos los va a entregar el sensor ya directamente, ¿sí? Entonces, para la salida igual va a haber un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, la diferencia entre esos límites es lo que se conoce como rango, alcance, margen, fondo de escala, o en sus términos en inglés lo podemos encontrar como se los pongo aquí, ¿no? Tiene todos estos nombres: rango, alcance, margen o fondo de escala, que no es más que la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, si definimos un rango de entrada o rango de la variable a medir, que es el mesurando, pues es la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Y se define como valor de fondo de escala, por eso lo ponemos como FS, ¿sí? O full scale en inglés, o full span. Entonces, por ejemplo, si el valor mínimo es 0, pues el rango o el fondo de escala va a ser igual al valor máximo. Y si no, si el valor mínimo no es 0, pues hay que sacar la diferencia. Si, por ejemplo, si aquí es 10 y aquí es 100, pues tenemos un rango o un fondo de escala de 90, porque es el máximo menos el mínimo, ¿sí? Entonces, de igual forma, tenemos ese parámetro para la salida, que es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo, pero para la magnitud de salida del sensor. Entonces aquí, para diferenciarlo del fondo de escala de la entrada, normalmente los fabricantes en la hoja de especificaciones le agregan una O, que sería full scale y full scale output. Aquí la O quiere decir que estamos hablando de la variable de salida, y si no tiene la O, quiere decir que estamos hablando de la variable de entrada, ¿sí? Entonces así lo vamos a identificar en la hoja de datos. Entonces aquí ya tenemos límite de entrada, límites de salida y los rangos o los márgenes.
Por ejemplo, aquí tenemos valores de un sensor comercial. Por ejemplo, el sensor KP125 es un sensor de la marca Infineon, que si nos vamos a la hoja de datos, vamos a obtener esta curva que nos da el fabricante. El fabricante ya nos da la curva de calibración, si se fijan, y nos da por acá una tabla de valores y nos da una ecuación característica. Entonces aquí, en este sensor, que es un sensor para medir presión, pues como entrada tiene la presión, en este caso en kilopascales, su mesurando presión en unidades de kilopascal, y la salida no la entrega en voltaje, en voltios. Entonces el rango, aquí podemos decir, este tiene un rango que va desde 0 a 5 volts de salida y desde 0 a 120 kilopascales para la entrada, ¿sí? Y la ecuación característica que nos relaciona la entrada y la salida, si fijan aquí, es voltaje de salida igual a M, donde M pues es la pendiente, que ahorita la vamos a estimar con estos parámetros. B es el offset, BCC es la alimentación del sensor y P in sería la presión de entrada, la magnitud que vamos a aplicar. BCC es la alimentación, entonces si se fijan aquí, la sensibilidad pues va a depender de la alimentación. Si aquí lo alimentamos a 1 volt, pues este parámetro, el voltaje de salida sería directo, pero si lo alimentamos, por ejemplo, a 10 volt, es como si estuviésemos amplificando por 10 estos factores. Aquí tenemos otro sensor que es el TD5A, que es el que vamos a utilizar nosotros en algunas de nuestras prácticas, que es el que viene ahí con sus componentes que adquirieron. Y esta es de la hoja de datos, estos son los valores que nos da el fabricante. Entonces nos da una tabla de valores y nos da una ecuación también característica que nos dice que la resistencia de salida es igual a 1854 ohms más 7.119 por T, que T es la entrada, en este caso temperatura, más otro factor por T cuadrada. Entonces, si se fijan, esta no es una ecuación lineal, sino es una ecuación cuadrática. Entonces, aquí sí es una ecuación lineal. Si se fijan aquí, pues lo podemos ver que el comportamiento de entrada-salida es lineal, por lo tanto, pues la sensibilidad va a ser constante, al menos desde 40 hasta más o menos aquí 100, 120 kilopascal, mientras que acá no. Acá, cuando grafiquemos esta ecuación, pues vamos a ver que va a tener un comportamiento cuadrático, por lo tanto, pues la sensibilidad no es constante durante todo el rango, que precisamente este ejercicio es el que vamos a hacer el miércoles para poder obtener sensibilidad, offset y las características de estos dos sensores. De momento nos vamos a brincar este ejercicio y lo hacemos el miércoles. Aquí nada más es para que veamos cómo viene la información en la hoja de datos y cómo vamos a interpretar esas características. Estos son otros dos ejemplos de sensores para medir campos magnéticos. Estos son sensores magnetorresistivos, son sensores que entrada tienen campo magnético y como salida pues nos entregan voltaje. Por ejemplo, aquí el campo magnético está en unidades de Western. Un Western es igual a un Gauss en el aire o 100 microteslas. Son las 3 unidades con las que normalmente se trabaja en campos magnéticos. Mide desde menos 50 hasta 50 Westerns o Gauss. Y fíjense que el comportamiento es bastante lineal. Es para que vean que aquí la sensibilidad pues es lineal. ¿Sí? Y aquí nos da el fabricante que nos dice que es 1 milivolt por Western. Cada Western que entre, pues el sensor nos va a dar 1 milivolt de salida. Y la salida va en unidades de milivolts. Este es otro sensor en donde vean que el comportamiento es muy no lineal. Es lineal nada más en un rango de más o menos de menos 10 a 10. Pero fíjense que, por ejemplo, aquí de menos 20 a menos 10 Western, pues tiene una curvatura y luego tiene un pequeño codo, cambia. Entonces aquí hay una sensibilidad, aquí hay otra.
y por acá hay otro cambio de sensibilidad. Entonces aquí pues es un sensor muy no lineal, la sensibilidad no es constante en todo el rango. Si a lo mejor a nosotros nos interesa medir en este rango que es no lineal, pues tendríamos que caracterizarlo para poder estimar qué comportamiento tiene aquí. Aquí pues más o menos ya sabemos que es lineal, pero si nos interesa medir en este rango, pues habría que caracterizarlo. Precisamente esa es la idea de esto de las características. Eso es un ejemplo de cómo encontramos la información que vamos viendo, ¿no? Otra característica estática importante es la exactitud. La exactitud, como su nombre lo dice, pues es qué tan exacto es ese sensor o ese sistema de medida para entregarnos el valor o la magnitud que estamos midiendo, ¿no? Y qué tan cercano es ese valor a un valor ideal o a un valor esperado, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros medimos una batería y nos dice, la batería es de 12 voltios, ok, pues ya sabemos que es una batería de 12. Si medimos con un instrumento y a lo mejor nos da 11 o nos da 9, dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor la batería está descargada. Pero si agarramos otro instrumento y me da 11 o 11.9, entonces dice, pues este tiene más exactitud porque está más cercano al valor esperado. Nosotros ya conocemos el valor esperado o el valor ideal. Entonces, ¿qué tan alejado es el valor que estamos midiendo con este sensor del valor ideal o del valor esperado? Es lo que se define precisamente como exactitud. ¿Qué tan exacto es? Y se expresa normalmente en desviación, ¿sí? Entonces hay dos formas de expresar la exactitud. Una es mediante errores, donde aquí recuerden que Y es la salida, es lo que nos está entregando el sensor. YM sería el valor medido y YI el valor ideal, la I de ideal y la M de medido. Entonces sería el valor medido menos el valor ideal en valor absoluto. Aquí no interesa el signo, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el valor medido y el valor ideal es precisamente el error y se conoce como error absoluto porque es en las mismas unidades. Si estamos midiendo en voltaje, pues el error va a ser en voltios. Si estamos midiendo en resistencia, la salida del sensor es resistencia, pues el error es en ohms. Si estamos midiendo en corriente, pues el error es en amperios, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso se llama absoluto. Otra forma de representar el error o la exactitud es el error absoluto, que es la diferencia entre el valor medido menos el ideal, dividido entre el valor ideal multiplicado por 100. Y aquí las unidades es en porcentaje. Entonces, cuando veamos en la hoja de datos el error en las mismas unidades, pues ya sabemos que es absoluto, porque el fabricante no nos va a decir es absoluto, es relativo, o es relativo a fondo de escala. Él únicamente nos va a poner un valor y nos va a poner las unidades. Entonces, si lo vemos en las mismas unidades, pues quiere decir que es absoluto. Si lo vemos en porcentaje, pues ya sabemos que es un error relativo, ¿sí? Y si lo vemos en porcentaje y letras que dicen FSO o Full Scale Output, quiere decir que es relativo al fondo de escala. Entonces, el error relativo a fondo de escala es el error absoluto, es este de aquí, dividido entre el valor máximo o el valor de fondo de escala. Recuerden que el valor de fondo de escala pues es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo, pero en la salida. Recuerden que aquí estamos hablando de los parámetros de la salida. Y otra forma de expresar la exactitud también es de esta forma. Del término en inglés, accuracy, lo podemos representar. La exactitud en porcentaje es igual a 1 menos el valor medido menos el valor ideal entre el valor ideal, que si se fijan esto es error relativo. Entonces es 1 menos el error relativo y luego multiplicado por 100 para darle las unidades de porcentaje, ¿no? Entonces esta es otra forma de expresar la exactitud.
la podemos encontrar de estas 4 formas en la hoja de datos de los sensores, o podemos nosotros calcularla de esta forma. Si tenemos un instrumento que nosotros sabemos que tiene una exactitud mucho mejor que el sensor que estamos caracterizando, pues ese lo tomamos como medida de referencia, y las otras medidas que vayamos tomando, pues las vamos restando de esas referencias y podemos ir calculando el error absoluto, que también lo vamos a hacer de forma teórica el día miércoles para que nos quede clara la idea cómo calcularla. Ahorita nada más vamos a ir viendo la teoría y ya el miércoles hacemos unos ejercicios numéricos de todo esto. Entonces hay otro término que está muy relacionado con la exactitud, pero que no se debe de confundir porque se tiende a confundir exactitud con precisión. Entonces, ¿qué es la precisión? La exactitud dijimos que qué tan cercano va a ser o la capacidad que tiene ese sensor para entregarnos valores cercanos al valor ideal. Y la precisión, vamos a ver qué tanto se repiten las medidas que me entrega el sensor. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos una entrada conocida al sensor y sabemos que a la salida nos tiene que entregar, por ejemplo, 1 volt, y tomamos una medida y nos entrega 9.8 en lugar de 1. Tomamos otra y nos entrega 9.7. Tomamos otra y nos entrega 9.6. Tomamos otra y nos entrega 1.1. Entonces, ahí las medidas van a tener cierta repetibilidad, pero si se fijan, no van a ser exactamente iguales, porque precisamente va a haber una variabilidad en las medidas, que vimos que esto se debe precisamente a errores aleatorios, ruido electrónico, que veíamos por ahí cuando hicimos la primera práctica, en donde teníamos una cierta desviación estándar, que precisamente van a ver que la precisión estadísticamente se cuantifica mediante la desviación estándar. Entonces, la precisión nos va a indicar qué tanta repetibilidad tienen las medidas o ese sensor para entregarme el mismo valor para una determinada entrada fija, ¿no? Entonces, idealmente, si no hay cambio en la entrada, pues tampoco debería de haber cambio en la salida. Siempre me debería de entregar el mismo valor en la salida, pero van a ver que no. Entonces, debido a esos parámetros aleatorios, pues va a haber una cierta variabilidad en las medidas. Entonces, ¿cómo se cuantifica esa dispersión de valores? Que también se dice que es una dispersión de valores con respecto a la media. Entonces, lo que se hace es la precisión va a ser igual a 1 menos, si este término fuera 0, pues la precisión sería del 100%, sería un instrumento muy preciso, ¿sí? Igual que acá, si el error o la diferencia entre el medido y lo esperado fuesen 0, pues tendríamos una exactitud del 100%, sería un instrumento exactísimo, ¿sí? Cosa que en la vida real pues no lo vamos a tener. Entonces la precisión se expresa de esta forma. Sería el valor de una lectura menos, o de la enésima lectura, menos la media de n lecturas. Entonces, si nosotros tomamos 10, 15, 20 lecturas y calculamos el valor medio, pues ese va a ser más o menos la tendencia. Y luego a cada valor que vamos midiendo le restamos la media y se divide entre la media. Eso es como se calcula la precisión, o en porcentaje, pues es este término multiplicado nada más por 100. Entonces, esa precisión pues va a estar directamente relacionada con una varianza o una dispersión de valores, la cual, como les decía, se cuantifica mediante la desviación estándar. Entonces, estadísticamente, pues calculamos el promedio y la desviación estándar, y la desviación estándar nos va a decir qué tanta repetibilidad o qué tan precisos es nuestro sensor para entregarnos las mismas lecturas. Entonces, aquí hay la diferencia, fíjense, diferencia entre exactitud y precisión con un ejemplo.
Vamos a suponer que esta línea negra del centro es el valor exacto o el valor esperado. Entonces, si tomamos n lecturas, cada x representa una lectura y nos da aquí, fíjense aquí cómo se están alejando del valor esperado. Entonces, aquí se dice que hay gran exactitud porque los valores pues están cercanos al valor esperado, pero hay baja precisión porque entre ellas pues están alejados los valores, ¿sí? Entonces aquí hay una dispersión grande de valores entre ellos, entre una lectura y otra. Por ejemplo, de entre esta y esta pues hay una diferencia bastante grande, entonces por eso se dice que hay baja precisión. Pero ya en conjunto, las lecturas pues están cercanas al valor esperado, por eso se dice que tiene gran exactitud. Mientras que el caso opuesto lo podemos observar acá. El valor exacto queda aquí en el centro y ahora todas las lecturas se cargan hacia la izquierda, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si calculamos la media de este grupo de n lecturas, pues nos va a dar aquí la de color rojo. Y la media de todas estas lecturas, pues está muy alejada de la media o del valor esperado. Entonces, aquí hay baja exactitud, porque está muy alejado del valor esperado. Pero entre las lecturas están cercanas, no como acá que estuvieron muy dispersas, entonces entre ellas sí hay alta precisión. Entonces se dice que aquí tenemos gran precisión y baja exactitud, mientras que acá pues tenemos gran exactitud y baja precisión, ¿sí? Entonces, otro ejemplo sería, por ejemplo, si se colocan dardos, se pone 3 robots a tirar dardos automáticamente y vamos a analizar 3 casos. El primer robot, fíjense cómo lanza un dardo, queda aquí, el otro acá. Recuerden que aquí pues la idea sería atinarle todos al centro, sería el centro de la diana, pues sería lo ideal o lo esperado. Pues fíjense aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dardos y están muy alejados entre sí. Entonces hay baja precisión, porque entre cada dardo pues está en mucha dispersión, están muy dispersos. Y a la vez, ninguno le atinó al centro, entonces están muy alejados todos del centro. Entonces aquí es el peor caso, tenemos baja precisión y baja exactitud. Fíjense, el robot 2, aquí los 6 dardos quedaron muy cercanos entre sí. Entonces quiere decir que aquí hay alta precisión porque no están dispersos entre ellos. Pero a la vez están muy alejados del valor esperado, que es el centro. Entonces, por lo tanto, aquí hay baja exactitud. Entonces, aquí hay alta precisión, baja exactitud. Y en el caso 3, pues aquí tenemos alta precisión y alta exactitud, porque todos los valores están cercanos entre sí y a su vez están cerca del valor esperado, ¿sí? Entonces aquí hay alta precisión, alta exactitud. Entonces, ojo, aquí nos tiene que quedar claro que precisión no implica exactitud, ¿eh? Pueden estar muy cercanos los valores entre sí, pero muy alejados del valor esperado. Entonces, una cosa no está directamente relacionada con la otra. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí se realizaron 10 medidas con un sensor de presión y la entrada se mantuvo estática a 150 milímetros de mercurio. Estos fueron los resultados. Esto ya es resultados experimentales que hicimos en un experimento. Entonces, por ejemplo, se aplicó una presión al sensor de 150 milímetros de mercurio, entonces esperamos que la salida pues nos diera un valor cercano a este, ¿no? Este sería el valor ideal. Entonces, fíjense aquí, la primera medida nos dio 149, la segunda 151, la tercera 152 y así sucesivamente. Entonces, con estos valores que se obtuvieron, se hizo la gráfica para que lo podamos ver de una forma visual un poquito más representativo. Tenemos en color
azul serían las lecturas. Cada punto representa una lectura. Recuerden que son 10. Se calculó el valor máximo, el valor, la media y el valor mínimo. Entonces, el máximo vemos que anda en 153, el mínimo en 147. La media en 150.3, que es la de color rojo. Entonces, la de color verde sería el valor ideal o el valor esperado. La media anda más o menos de estas lecturas en 150.3. Y estas son las medidas que están alrededor de la media. Entonces aquí, pues, ¿qué podemos decir? ¿Hay alta precisión o alta exactitud? Pues entre ellas no hay tanta dispersión de valores. Podemos decir que la precisión es buena, más o menos. Aquí podemos ver que la precisión más o menos se mantiene constante casi para todas las lecturas, no hay tanta dispersión. Y podemos ver que la media, que es la de color rojo, pues no está muy alejada del valor esperado, que es 150 milímetros. La media anda en 150.3. Entonces podemos decir que este sensor de presión pues tiene alta exactitud y alta precisión. Ahora, por ejemplo, tenemos dos básculas, una báscula A y una báscula B. Entonces, una persona que se conoce que su peso es de 70 kilogramos, se pesó 5 veces en cada báscula. Y estos son los valores que se registraron para una y para la otra. Entonces, en color azul están las lecturas. Igual, se calculó la media, el valor máximo y el valor mínimo en ambos casos. Y aquí tenemos la representación gráfica. Entonces, en color verde es el valor esperado, que son 70 kilogramos. Aquí los tenemos. Y en color rojo es la media de las N lecturas, en este caso 5 lecturas, y cada punto azul representa la lectura individual. Entonces, si se fijan aquí, casi todas las lecturas están cercanas al valor medio, por lo tanto no hay dispersión. Se puede decir que la báscula A es muy precisa o tiene alta precisión, pero fíjense que está alejada del valor esperado. Por ejemplo, aquí casi todas dieron en 65, mientras que el valor esperado es 70. Y si nos vamos al siguiente caso, ahora es la media, anda aquí como en 71, el valor esperado 70, pero hay dispersión de valores con respecto a la media. Cada lectura está más alejada de la media. Entonces aquí se puede decir que hay más exactitud porque la media está cercana al valor esperado, pero hay baja precisión. O sea, es menos precisa la báscula B que la A. Pero fíjense aquí, si a la báscula A le sumamos 5 kilogramos, o sea, que la desplazamos hacia arriba, entonces la báscula A sería precisa y sería exacta. Entonces se puede decir que aquí la báscula tiene un error de offset de 5 kilogramos, ¿sí? Entonces, ojo, aquí podemos ver que calibrando, o sea, aplicándole un ajuste de offset, pues la báscula A es la más precisa y exacta. Entonces, aparentemente esta podríamos decir que es la más exacta, pero menos precisa, ¿no? Pero podemos ver que esta cumple con las dos características siempre y cuando se haga una corrección de offset. Entonces ahí podemos ver las dos opciones. Entonces, en resumen, decíamos que precisión y exactitud nos van a definir qué tanta o la capacidad que tiene ese sensor para entregarnos el valor cercano al valor esperado, y la precisión, qué tan dispersas o qué tan alejados de la media están las lecturas. Entonces, estadísticamente la precisión decimos que es la desviación estándar de la media de n lecturas, y la media
es el valor cercano al esperado. La diferencia entre la media y el valor real, pues nos va a dar la exactitud. Entonces ya depende ahí, como decíamos, el intervalo de confianza. Si queremos un 68%, pues tomamos una sola desviación y decimos que en ese intervalo va a caer el 68% de las lecturas. Si queremos un intervalo del 95%, pues tomamos un span de más o menos 2 desviaciones estándar y ya decimos que garantizamos en un 95% que los valores caerán dentro de ese rango. Entonces aquí podemos ver que la precisión y la exactitud tienen relación, pero no hay que confundirlas. Este es otro ejemplo con 3 celdas de carga para ver cuál de ellas es más precisa y más exacta. Entonces vamos a observarlo y ya ustedes me dicen cuál es más precisa y cuál es más exacta de las 3. Pues, por ejemplo, aquí tenemos 3 celdas de carga. Se pesó una carga de 50 kilogramos y el valor medido o el valor esperado a la salida debe de ser 10 milivolts para un peso de 50 kilogramos. Entonces, la celda de carga A nos dio estos resultados, en donde la media es 10.087, valores máximos y mínimos, y la desviación estándar anduvo en 0.74. Para el caso de la celda de carga B, la media anda en 11.5 más o menos, máximos y mínimos, y la desviación estándar 0.044. De igual para la celda C. Entonces, esos valores representados gráficamente los tenemos aquí. Entonces, el caso A, tenemos que en color verde estaría el valor esperado, en color rojo la media de las n lecturas, y aquí podemos ver la dispersión de valores. ¿Qué podemos decir de la celda de carga número A? Pues es alta, ¿no, profe? ¿Alta qué? ¿Su precisión o su exactitud? En exactitud, ¿no? En exactitud, ajá, tiene alta exactitud porque se acerca la media al valor esperado. ¿Y la precisión? Pues igual es alto, ¿no, profe? A comparación de los otros. No, si se fija aquí, bueno, si comparamos esta, vea, los puntos están un poquito más alejados Ah, ok, que en estaba este caso. está viendo la tabla. Una disculpa. Exacto. Sí, por eso aquí lo vemos más fácil en la gráfica. Fíjese, aquí el B, casi todos los puntos caen en la media, cercanos a la media, mientras que acá están más alejados de la media. Entonces, es correcto lo que dice, hay alta exactitud, pero hay baja precisión. Mientras que en este caso hay alta precisión porque los valores están muy cercanos a la media, pero en cuanto a exactitud podemos decir que es baja porque está más alejado del valor esperado. Y el sensor C tiene alta exactitud y alta precisión porque aquí están cercanos al valor esperado y también entre ellos pues no hay tanta dispersión, están cercanos a la media, ¿sí? Entonces, con estos ejemplos podemos interpretar la exactitud y la precisión. Vamos a ver otra característica que es también de las más importantes, que es el error de linealidad o la no linealidad del sensor. Entonces, ¿qué representa la no linealidad? Como su nombre lo dice, pues, ¿qué tanto difiere el sensor de una respuesta lineal? ¿Sí? Entonces, aquí está la representación. Tenemos la curva de calibración. En color rojo tendríamos la respuesta lineal
Y en color azul sería la respuesta real. Entonces aquí exageré un poquito para poder ver que la diferencia máxima entre la línea recta y la respuesta real del sensor, pues es precisamente el error de linealidad o la no linealidad. Entonces, al igual que la exactitud, se representa en términos de error. Entonces, la línea recta se hace el ajuste lineal por mínimos cuadrados, en donde se obtiene la pendiente, el offset, y tendríamos el ajuste lineal. Entonces, YL significa la salida linealizada, ¿no? O que sería la línea roja. Eso ya lo hace automáticamente Excel. El miércoles vamos a ver cómo obtenemos esto directamente ya en Excel. Este algoritmo ya lo implementa Excel, el del ajuste por mínimos cuadrados, que automáticamente nos va a dar la ecuación de línea recta. Lo único que vamos a hacer es, a partir de esa ecuación, pues calcular los errores y ya cada punto en color azul, qué tanto difiere del punto en color rojo, que sería la respuesta lineal con la respuesta real, ¿sí? Entonces ya en términos de error, diríamos que el valor medido menos el valor lineal sería el error absoluto, o si lo queremos representar en valor relativo, pues sería el error absoluto dividido entre el valor lineal. Recuerden que esto es punto a punto, lo vamos haciendo punto por punto, y el valor máximo es el que vamos a obtener como el peor caso, ¿sí? Y la otra forma de representarlo pues sería el error relativo a fondo de escala, que sería el error absoluto, que es el valor medido menos el lineal, entre el valor máximo a fondo de escala. Por 100 para representarlo en porcentaje, igual que el relativo, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de representar o de obtener la no linealidad. Aquí hay un ejemplo gráfico que es el que vamos a hacer con nuestro sensor TD5A. Aquí, por ejemplo, se le aplica temperatura de entrada al sensor en incrementos de 10 grados. Entonces, aquí se fue incrementando la temperatura desde 0 hasta 100 grados en incrementos de 10, 20, 30, 40, etcétera. Y se fue midiendo la resistencia que entrega el sensor. Entonces, por ejemplo, para 0 grados, 1854 ohms. Para 10 grados, 1926. Y así sucesivamente hasta 100 grados. Entonces, esta columna de aquí representa la lectura real del sensor, la RX, que es la que está representada aquí en color azul. Cada punto representa la lectura. Entonces, la temperatura es desde 0 hasta 100 grados y la resistencia va desde 1854 hasta 2658, que es en color azul, la respuesta real. Luego se hace el ajuste lineal por mínimos cuadrados, que sería la línea roja. Entonces, la línea roja sería la respuesta ideal y la línea de color, los puntos azul, la respuesta real. Entonces, a simple vista, pues se puede ver que están muy cercanos. Pero una vez que hacemos la diferencia, aquí ya la RX corregida sería esta, que la ecuación que nos da ya el algoritmo de mínimos cuadrados. Si se fijan, esta es la ecuación que nos da el fabricante, que ya sabíamos que tenía una respuesta cuadrática, entonces aquí lo que se está haciendo es un ajuste de una cuadrática a una ecuación lineal. Entonces aquí 8 es la sensibilidad, 8 ohms, más un offset de 1840, que si se fijan, pues para una entrada 0, el offset es de 1840, y a la temperatura multiplicada por la sensibilidad más el offset, pues es la salida roja, que es la respuesta lineal. Entonces, esos valores para cada temperatura de entrada son los que tenemos aquí, que es la línea roja. Entonces, hacemos la diferencia. El valor medido,
que sería la respuesta real, menos el valor lineal. Entonces, aquí está el error. La diferencia entre estos dos valores, dijimos que es el error de linealidad que vamos a ir registrando. Entonces, aquí tenemos los valores y aquí tenemos la gráfica de error en porcentaje. Entonces, aquí estamos calculando el error relativo, que sería el valor medido menos el valor lineal entre el valor lineal multiplicado por 100 para representarlo en porcentaje. Entonces, aquí podemos observar cómo tenemos primero un error grande, va disminuyendo y luego va aumentando de nuevo, que es más o menos el comportamiento que observamos aquí, que es como una pequeña curvatura que empieza en puntos 7, 8 y regresa otra vez más o menos. Pues que es más o menos una pequeña curvatura que tendría aquí, que es, no es muy pronunciada, por eso el error es pequeño, ¿no? Estamos hablando de 0.7, 0.03, 0.3, pero es por ciento, ¿no? Entonces ahí podemos ver que este sensor, pues a pesar de tener una respuesta cuadrática, pues su comportamiento se puede decir que es casi lineal, ¿no? O que tiene un error de linealidad por debajo del 1%, ¿sí? O que si nosotros lo consideramos un sensor lineal, pues tendríamos o cometeríamos un error de por debajo del 1% en ese sensor. Entonces, más o menos ese es el procedimiento que vamos a seguir teóricamente y después experimentalmente. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ir incrementando la temperatura. Le vamos a acercar calor, ya sea un cautín o un encendedor, pero no muy cerca, para ir incrementando la temperatura del sensor y vamos a ir registrando sus medidas para tratar de obtener su curva de calibración estática. Eso es en cuanto a linealidad. La histéresis es otro también de los parámetros importantes que nos definen las características estáticas del sensor. Otra característica es la histéresis. La histéresis representa la diferencia entre la salida del sensor cuando la entrada se aplica primero en forma creciente y después en forma decreciente o viceversa. Y eso está representado aquí en la gráfica, fíjense. En color rojo, esta sería la respuesta lineal ideal que debería de tener el sensor si fuese perfectamente lineal, ¿sí? Pero vamos a suponer que nosotros aplicamos temperatura de entrada y la vamos incrementando 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50 y lo vamos aumentando. Entonces vamos registrando los valores y después graficamos y obtenemos esta curva de aquí de arriba, que sería la respuesta real cuando vamos incrementando la entrada. Entonces llegamos al valor máximo de temperatura y ahora vamos enfriando. Ahora aplicamos valores pero en orden descendente. Ahora decimos 100, 90, 80, 70, así hasta 0 grados otra vez. Lo ideal es que tuviéramos este mismo comportamiento de regreso. Conforme fuimos incrementando la entrada, obtuvimos esta respuesta. Idealmente debería de haber sido la misma, pero vemos que la respuesta real que nos dio cuando decrementamos la entrada es esta otra. Pues fíjense que hay una pequeña diferencia entre la respuesta real cuando se incrementó la entrada y la respuesta real cuando se decrementó. Entonces, a esa diferencia punto a punto, igual que como en el error de linealidad, pero aquí es para histéresis, la vamos a llamar histéresis. Es la diferencia entre la salida real cuando se incrementa el valor y cuando se decrementa, ¿sí? Entonces, aquí está un poquito exagerada para que comprendan gráficamente a qué se refiere este parámetro. Entonces, punto a punto, la histéresis absoluta la vamos a ir obteniendo, que es la salida cuando se incrementa menos la salida cuando se decrementa. Y ahí la vamos a denominar como histéresis absoluta. Recuerden que es punto a punto. Aquí lo vamos a ir tomando las diferencias punto a punto.
Y la relativa, pues, es la absoluta dividida entre el valor de fondo de escala, ¿sí? Que sería la diferencia entre el máximo menos el mínimo, pero en este caso de la salida, multiplicada por 100 para representarla en porcentaje. Y se dice que todos los sensores tienen histéresis, y es como una pequeña memoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos aplicando calor, pues, y luego lo vamos decrementando el calor, pues el sensor no va a responder instantáneamente. Entonces, de aquí que se enfríe, pues va a tener un pequeño retardo. Lo mismo pasa con otras magnitudes. Por ejemplo, cuando acercamos un imán a un sensor que es para sensar campos magnéticos, pues queda magnetizado y hasta que aplicamos un campo opuesto o se va decrementando esa intensidad de campo, pues el sensor no regresa a su valor instantáneamente, ¿no? Entonces, todos los sensores van a tener histéresis, ¿sí? Comercialmente. Aquí hay un ejemplo de la histéresis. Fíjense, para una celda de carga. Se le aplicaron pesos progresivos en orden de 10 kilogramos. Aquí, por ejemplo, 0 gramos, 10 kilogramos, 20, 30, 40, hasta 100 kilogramos. Y estos fueron los valores que se registraron cuando se fue incrementando el peso. Y los de color anaranjado fueron los valores cuando se fue decrementando, ¿sí? Una vez que se llegó al 100, ahora en orden descendente, a 90, 80, 70, y se fueron registrando los valores descendentes en voltaje de esta celda de carga. Entonces, las curvas están representadas aquí en la diapositiva. Entonces, en color azul serían los valores en orden ascendente, en color anaranjado los de color descendente. Entonces, la diferencia entre el valor real ascendente menos el descendente es lo que tenemos aquí. Sería 0.08 menos 0.06, 0.2 milivolts. O la diferencia entre el máximo menos el mínimo, que sería aproximadamente 20. Este 0.2 entre 20 multiplicado por 100, pues aquí tendríamos el valor en porcentaje a fondo de escala. Entonces aquí podemos ver el error en valor absoluto y el error en porcentaje fondo de escala. Que esta columna de aquí de porcentaje en fondo de escala es lo que está representado aquí. Entonces podemos ver que el error es máximo más o menos en el valor medio. Si se fijan aquí, el valor máximo de histéresis es aproximadamente a los 60 kilogramos, que es más o menos aquí en el medio del rango que se está midiendo, que es más o menos donde está aquí la máxima diferencia. Entonces, al usuario pues le daríamos el peor caso, es decir, en este caso es aproximadamente un 10% del valor de fondo escala. Al dar el peor caso, pues ya estamos garantizando que todos los demás errores pues caerían dentro de ese. Por último, de las características estáticas es la resolución, que es de las más importantes que tenemos, que es la que nos va a servir para identificar precisamente la razón de cambio de nuestros componentes o de nuestros instrumentos, ¿sí? Entonces, precisamente la resolución se define como el cambio más pequeño del mesurando que se puede detectar y que se refleja en la salida, ¿sí? Entonces, es un cambio pequeño en la entrada que me va a reflejar un cambio en la salida. ¿Cómo me lo refleja? Pues a través de un dígito, si es un instrumento digital, o lo vamos a observar mediante cuentas en los convertidores analógicos digitales, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 4 instrumentos o 4 sistemas de medida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un multímetro de 4 dígitos y medio, ¿sí? Aquí tenemos un multímetro de como los que tenemos en los laboratorios ahí en la universidad, que es de 6 dígitos y medio. Esto de los dígitos y medio significa que si tiene 4 dígitos enteros, entonces tiene
1, 2, 3, 4 dígitos que me pueden indicar un valor entre el 0 y 9, y el medio significa que el último dígito de la extrema izquierda o el valor máximo nada más puede cambiar de 0 a 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para uno de 4 dígitos y medio, tenemos 1, 2, 3, 4 dígitos que pueden cambiar de 0 a 9 y el medio que va de 0 a 1. Cuando es de 6 y medio dígitos, entonces aplica lo mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos que pueden ir desde 0 hasta el 9 y el último dígito que nada más puede cambiar de 0 a 1, que es el medio. Esa es la forma en la que vamos a interpretar los dígitos, porque precisamente la resolución en los instrumentos no la representan de esa forma. En multímetros digitales, que son estos dos casos, la resolución está representada en cuentas. En cuentas que cada cuenta pues equivale a un incremento en el dígito que me va a estar representando el valor. Si yo estoy midiendo resistencia y me da 100 o 101 o 102, pues ese 101, 102 pues puede significar miliohms, microohms, ohms, etcétera. Entonces aquí interviene el valor de fondo escala, ¿sí? Entonces ahorita lo vemos con un ejemplo numérico. Primero vamos a ver las ecuaciones y ahorita las interpretamos numéricamente. Entonces en los multímetros digitales la resolución es 1 multiplicado por el valor del fondo de escala, ¿sí? Que recuerden que cada instrumento tiene su escala, dividido entre el número total de cuentas. El número total de cuentas es la cuenta máxima que me puede representar ese instrumento en la escala donde estamos midiendo, ¿sí? Entonces, el valor de fondo de escala es el valor máximo que me puede representar en la escala que yo quiero medir, y el número total de cuentas es el número total sin importar la escala, ¿sí? Por ejemplo, si es uno de 4 dígitos y todos son 9, o sea, los 4 dígitos son 9, 1, 2, 3, 4 9 y el dígito 1. Quiere decir que el valor máximo que me puede representar ese instrumento es 19.999 cuentas, ¿sí? Y para uno de 6 dígitos y medio, pues tendríamos que tener aquí un 9, 9, 9, 9, serían 6 9 y un 1. Entonces sería 1.999.999 el número total de cuentas. Y ya el valor máximo pues va a depender de la escala, ¿sí? Ahorita lo vemos numéricamente para que nos quede clara la idea. Entonces recuerden, la resolución en los multímetros digitales la van a representar 4 dígitos y medio, 6 dígitos y medio, 5 dígitos y medio. Y ahorita vemos qué significa los dígitos y el valor de fondo de escala en cada escala. Y en los convertidores analógico a digital o en las tarjetas de adquisición de datos, que por ejemplo un Arduino pues es una tarjeta de adquisición de datos que tiene un convertidor de 10 bits. La tarjeta SP32 que estamos utilizando nosotros tiene un convertidor de 12 bits. Por ejemplo, una tarjeta de National Instrument, que como las que tenemos en el laboratorio, pues tiene alrededor de 16 bits de resolución. Y acuérdense cuando veíamos la conversión analógico a digital, que decíamos que cada cuenta de ese convertidor pues representa una cuantificación que depende del voltaje de referencia entre 2 a la n, donde n es el número de bits del convertidor. Entonces vamos a interpretarlo numéricamente para que nos quede clara la idea. Entonces, por ejemplo, si tenemos un convertidor analógico a digital o una tarjeta en donde la referencia es fija, por ejemplo 5 volts de voltaje de referencia, y lo que vamos cambiando es el número de bits. Vamos a ver la cuantificación o la resolución en voltaje a qué equivale. Entonces, sustituyendo aquí los valores, 5 volts entre 2 a la 8 nos daría que para una tarjeta de 8 bits, pues la resolución o el tamaño mínimo que puede detectar para que nos refleje una cuenta o un cambio en la salida es de aproximadamente 20 milivolts.
Si incrementamos a 10 bits, pues ahora fíjense que la resolución mejora por un factor de 4, de 4, porque ahora baja casi a 5, de 20 milivolts a 5 milivolts, y así sucesivamente. Si nos vamos hasta una tarjeta de 16 bits o un convertidor de 16 bits, pues la resolución ya se va al orden de microvolts. Entonces ya aquí detectamos cambios muchísimo más pequeños, ¿sí? Recuerden que la salida de los sensores pues anda en el orden de milivolts o microvolts. Ahora vamos a ver cuando el número de bits es fijo, pero podemos cambiar el rango, o sea, el rango de entrada. Entonces aquí sería Bref, cambiaría más menos 10 volts, 5, 500 y 50 milis. Y 2 a la 14 sería fijo. Entonces igual aquí, al ir cambiando el rango, no el número de bits, también vamos mejorando la resolución. Fíjense que con una tarjeta de 14 bits, si el rango es fijo, pues teóricamente aquí detectaríamos cambios, por ejemplo, de 305 microvolts. Pero ¿qué pasa si cambiamos el rango? Si lo hacemos mucho más pequeño, pues podemos detectar no 300 microvolts, sino hasta cambios de 6 microvolts, que ya es un cambio o una resolución muy, muy buena, ¿no? Eso es en cuanto a tarjetas de adquisición. En cuanto a instrumentos, vamos a ver un ejemplo con este, que es, por ejemplo, un multímetro convencional de esos que podemos conseguir en la Steren, que es de 3 dígitos y medio. Recuerden, 3 dígitos significa que tiene 3 dígitos que pueden ir desde 0 hasta 9 y el medio que cambia nada más de 0 a 1. Entonces, vamos a suponer que medimos voltaje, aunque esto mismo aplica para cuando quieran medir resistencia o quieran medir corriente o quieran medir capacitancia con ese mismo instrumento. Lo único que cambia pues van a ser las unidades. Entonces decíamos que la resolución es el valor de fondo de escala dividido entre el número total de cuentas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si estamos en este instrumento, que es de 3,5 dígitos, si queremos medir voltaje, tenemos 4 posiciones o 4 escalas donde podemos poner la perilla. Si lo ponemos en la escala de 2 volts, entonces quiere decir que esos 3 dígitos y medio es como si le pusiéramos el punto aquí. Entonces, el valor máximo que yo puedo medir en esta escala es 1.999, que ya redondeando pues es casi los 2 volts de la escala, si se fija. Entonces, ese 1.999 en la escala de 2 sería el valor de fondo de escala. Aquí pondríamos 1.999 y el número total de cuentas pues es el valor sin escala que me daría, que serían los 3 nueves y un 1, que serían 1999. Entonces dividimos 1.999 entre 1999 cuentas, nos daría 1 milivolt, que esa sería la resolución en la escala de 2 volts. Entonces quiere decir que cuando nosotros pongamos el multímetro en la escala de 2, podemos detectar cambios del orden de 1 milivolt. Si lo que estamos midiendo cambia 1 milivolt, pues aquí lo veríamos 0,001. Si cambia 2 milivolts, pues 0,002. Quiere decir que cada incremento en los dígitos pues equivale a un incremento en la entrada de 1 milivolt. ¿Sí? De igual forma, si estamos trabajando en la escala de 20, pues ahora es como si recorriéramos el punto una posición. Y ahora el valor máximo que me puede desplegar este indicador es 9.999, que redondeando aquí serían los 20, ¿sí? Entonces sustituimos aquí 19.99 entre 1999 cuentas y ahora tenemos una resolución de 10 milivolts. Entonces fíjense, conforme incrementa la escala, pues la resolución es más pobre, se detectan cambios más grandes. Entonces, si ustedes tienen un sensor que cambia en el orden de milivolts y se van a la escala de 1000, pues nunca van a detectar cambios. Dice, no sirve. Pero
nosotros somos los que estamos midiendo mal, porque no tenemos la escala adecuada. Entonces aquí hay dos conclusiones. Uno, que debemos de aprender es saber qué valores más o menos vamos a detectar para poder definir la escala propia y poder tener la resolución en esa escala deseada. Si tenemos un instrumento con autoescala, que normalmente es lo de los de laboratorio, y le picamos a la autoescala y no la ajustamos nosotros manual, automáticamente siempre se pone la escala máxima. Entonces, fíjense que en la escala máxima, pues tenemos la resolución más pobre, 1 volt, detecta cambios de 1 volt. Entonces, si queremos detectar cambios de milivolt, pues tenemos que ir a la escala de 2 o a la escala de 20, ¿sí? Para poder tener esa resolución y poder medir esos cambios. Ahora vamos a ver un ejemplo con 2 multímetros de banco o de laboratorio, que son los que están en los laboratorios ahí de eléctrica, de electrónica y de algunos de digitales, de algunos laboratorios ahí en la universidad. Cuando tenemos un multímetro como este de la Steren, pues vemos que la resolución no es tan buena, son milivolts, pero aún así en la escala mínima podemos detectar cambios de hasta de milivolts. Pero fíjense, cuando ya se va a 5 dígitos o 6 dígitos, que es los instrumentos ya de laboratorio, claro que también el costo pues se incrementa en ese mismo orden de magnitud. No es lo mismo un multímetro de 500, de 300 pesos a un multímetro de 50,000, 60,000 pesos. Pues claro que va a tener mucho mejores prestaciones y mucho mejores características, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos uno de 6 dígitos y medio. Entonces recuerden, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos que pueden ir de 0 al 9 y el medio que cambia nada más de 0 a 1. Entonces, de igual forma, como lo hicimos ahorita, tenemos que la resolución es el valor en la escala que estamos midiendo máximo, el valor de fondo de escala, dividido entre el total de cuentas. Aquí el total de cuentas sería un 1 y 6 nueves. Y ya el máximo pues va a depender de la escala. Si estamos en la escala de 1, pues el máximo es 1.999. Si estamos en la escala de 10, recorremos 2 lugares el punto. Si estamos en la escala de 100, recorremos 3 lugares el punto. Si estamos en la escala de 1000, pues se recorre 4 posiciones el punto. Y este es el valor máximo en esa escala de cada una de estas. Entonces, dividiendo esto entre el valor máximo de cuentas, obtenemos resolución. Aquí ya nada más vamos a hacer la comparativa entre ellos. Por ejemplo, el de 6,5 dígitos, en la escala mínima, que es 1 volt, fíjense que puede detectar cambios hasta de 1 microvolt. El de 5 dígitos, 10. Entonces, fíjense, un dígito equivale a un orden de magnitud en resolución, ¿sí? Por ejemplo, en la escala de 10, este puede detectar cambios de 10 microvolts, este de 100 microvolts, este de 100 microvolts, este de 1 milivolt, y así. Este puede detectar cambios. Fíjense, este en la escala de 1000 detecta cambios de 1 milivolt, mientras que un comercial típico en la escala de 1000 detecta cambios de 1 volt, ¿sí? Entonces, pues ya podemos medir voltajes que vayan desde 0 hasta 1000 en cambios de 1 milivolt, que sería la tercera cifra, ¿no? Después del punto. Detectaríamos un cambio en la tercera cifra aquí después del punto, ¿no? Y el valor máximo, pues que llegaría hasta casi 2000. Esa sería la interpretación de la resolución en los multímetros digitales. Entonces, como resumen, tenemos una tabla en la diapositiva 29 que nos resume algunas características estáticas de 5 sensores comerciales. Por ejemplo, tenemos el LM35, el TD5A, que son 2 de los que vamos a utilizar en nuestras prácticas, el sensor de presión y 2 sensores magnéticos. Entonces, todos son con salida analógica en voltaje y nos dan los rangos. Por ejemplo, el fabricante nos dice, si quieres medir temperatura con este sensor, pues nada más puedes medir desde menos 55 hasta 150.
La sensibilidad son de 10 milivolts por cada grado, quiere decir que por cada grado de entrada cambia 10 milivolts en la salida. La exactitud es de más o menos 0.4 grados y tiene un error de linealidad de 0.35 grados. No especifica la histéresis, excepto estos magnéticos. Igual el TD5A nos dice que podemos medir desde menos 40 hasta 150, una sensibilidad de 8 ohms por cada grado, exactitud de 0.7 y no linealidad de más o menos 3%. Entonces aquí pues ya vemos cómo vamos a interpretar las características y cómo podemos hacer una caracterización para poder estimarlas de forma experimental también nosotros. Por ejemplo, a veces no nos dan un valor directo, sino nos dan una ecuación, como en el caso del sensor de presión, que nos dice la exactitud, pues se va a calcular con esta expresión. Va a depender del voltaje de alimentación con el que se esté polarizando el sensor y el voltaje que se esté midiendo cambia para cada valor, ¿sí? Bien, entonces con eso terminaríamos la presentación el día de hoy. Continuamos la siguiente clase con las características dinámicas y hacemos un par de ejercicios teóricos. Entonces, déjeme nombrar lista y bueno, voy a descargar la presentación y ya con eso nombro yo la lista. Descargo la lista de asistencia. Y con eso marcamos la asistencia. Solo faltó Emanuel Contreras. Muy bien. Entonces nos veríamos el miércoles para continuar con la presentación, las características dinámicas. Que tengan muy bonito día y muy buen inicio de semana. Igualmente, gracias, profe. Hasta luego.